el bizcocho. 1, 2, 3. ¡Empezamos! Bueno, pues los ingredientes que vamos a necesitar para nuestro bizcocho de hoy, nuestro bizcocho 1, 2, 3, será un yogur natural sin lactosa. Ahora bien, el vasito del yogur será la medida para toda nuestra masa. Hoy no pesaremos ingredientes. El vasito de yogur sin lactosa, 3 huevos, una medida de aceite de girasol, 2 medidas de azúcar, 3 medidas de harina, una de maicena y 2 de harina de arroz, ralladura de limón, el aroma de vainilla y mirad, esta levadura que se llama levadura El Canario. Esta levadura se fabrica en Palma de Mallorca y es sin lactosa y sin gluten. Esta es ideal, tomar nota, esta es ideal para nosotros. Bueno, pues lo primero que hemos hecho ha sido separar las claras de las yemas. De los 3 huevos, las claras por una parte, las yemas por otro. Lo primero que vamos a hacer es montar las claras. Añadimos una pizca de sal y empezamos a montar. Es muy importante, que no lo he dicho nunca, pero sí que es muy importante, es que en repostería todos los ingredientes tienen que estar a temperatura ambiente. Eso es fundamental. Empezamos. Bien, pues ya tenemos nuestras claras montadas. En este bizcocho nos interesa meter mucho aire. Y ahora vamos con las yemas. A las yemas batidas vamos a añadirle el azúcar. El yogur. El aceite de girasol. Y ahora vamos a tamizar nuestra harina. Y añadiremos el sobrecito de levadura. Y seguimos batiendo. Y ahora añadiremos nuestra ralladura de limón. Ahora que ya tenemos nuestra masa, vamos a agregarle nuestras claras montadas y con movimientos envolventes iremos metiendo aire, que es lo que nos interesa. Hoy nos interesa que esta masa tenga mucho aire. Bueno, pues ya tenemos perfectamente integrados todos los componentes en la masa, sin grumos, y lo vamos a pasar a nuestro molde. Previamente preparado con un papel de hornear. Así. Es muy importante que en este bizcocho no le demos golpecitos. Las burbujas nos interesan. Y una vez que tenemos nuestra masa en el molde, la llevaremos al horno, que ya lo tenemos precalentado, 180 grados, 40 minutos, calor arriba y abajo. Bueno, pues ya ha pasado el tiempo, vamos a comprobar que esté bien hecho. Aquí tenemos nuestro bizcocho, vale, sale limpio y lo vamos a sacar.
Bien, pues ya tenemos aquí nuestro bizcocho 1, 2, 3. Se puede tomar así, tal cual, con un poco de azúcar glass por encima. Pero también lo podemos usar como base de tarta. Nosotros lo usaremos como base de tarta. Para ello vamos a necesitar la crema pastelera que vimos en el vídeo número 1, un almíbar y un merengue italiano. Así que en el próximo vídeo, almíbar y merengue italiano. Nos vemos, no os lo perdáis.